Muy buenos días, bienvenidos al canal Agrositio. Mire, le voy a contar, ¿no? Esto es una idea nueva, es algo que surgió justamente cuando uno se reúne con dos amigos de los cuales uno quiere tratar de aprender y sobre todo compartirlo con usted. Entonces, dijimos lo siguiente, vamos a hacer 3 bloques, así que lo invito a que esto lo vea, va a tener que buscarlos, ¿eh? Un bloque es con Santiago del Solar, a quien tengo acá, bienvenido Santiago. Alguien con el que nos sentamos a filosofar sí, sobre el campo, ¿no? Claro, filosofar, pensar, tratar de intercambiar ideas como si fueran un café con usted compartiéndolo. Después tenemos a Juan Balbín. Juan Balbín es un expresidente CREA, productor agropecuario, colega, agrónomo, alguien que justamente en un momento se dio cuenta, tal vez por ese apellido ilustre que tiene, ¿no? Que la política y el rol de alguien que justamente hizo toda esa trayectoria dirigencial desde el agro valía, tenía que hacerla, digamos, de alguna manera ver en lo que es un poco la actividad. Y con él vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Ese rol del hombre, del agrónomo, del productor agropecuario en la política, cuál es la responsabilidad que tenemos que hacer. Y ¿sabe qué? La tercera nota, dijimos, nos juntamos los 3, Santiago del Solar, Juan Balbín y yo, y vamos a hacer un debate para usted, debatir un poco la Argentina que viene, le va a encantar, así que le digo que esta es la primera de esas 3 notas. Bien, Santi, vamos. Después de la introducción. Antes de entrar en la Argentina que viene, hace poquito yo hice una columna para la red y después acá la estuve charlando, que era junio, el año más complicado, ¿no? Más complicado de todos los últimos junio que hemos visto. En realidad no se me ocurrió a mí, se me ocurrió estando en la Bolsa de Comercio de Rosario, se nos ocurrió charlando con Carlos Vico. Carlos Vico me dice, ¿vos te diste cuenta, Richard? Me dice, este es el junio más complicado que venimos viviendo de hace 20 años, ¿no? Porque falta plata, porque no hay expectativas positivas, porque estamos sembrando menos de lo que uno quería sembrar, no estamos metiendo tecnología, no estamos fertilizando. Bien, junio, vos como administrador, como productor agropecuario, como empresario, ¿cómo lo estás viviendo y cómo lo vivís hasta el 10D? Mira, te diría que en general todas las empresas agropecuarias estamos viendo que resultados positivos hacia adelante no va a haber. Como están las cosas, son números matemáticos, ¿no? Uno proyecta las distintas producciones, que haya un resultado económico positivo es muy difícil. O sea, aire no va a haber. La sensación que tenemos es que los empresarios agropecuarios vamos a meter la cabeza abajo del agua, vamos a entrar a nadar abajo del agua y vamos a intentar llegar a la otra orilla. Está buena la comparación, porque es como decir, como cuando tienes una pileta tratás de llegar a la otra punta. Es decir, vos lo que decís es, podemos no llegar a la otra orilla si no nos da el aire. Ahí está el tema. Primero que no sabemos cuán larga es la pileta. Claro. Si esto es una campaña, que las condiciones internacionales combinadas con la presión tributaria y todos los problemas que tenemos acá, es una campaña, van a llegar una determinada cantidad de productores a salir con la cabeza un poco colorada, pero la otra punta. Si son 2 o 3 campañas, menos van a poder salir a flote. ¿Está claro? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado es cuán preparados estamos para cruzar abajo del agua. Claro. Puede ser que vengamos con los pulmones llenos de oxígeno, que pueden ser las reservas, un buen equipo de trabajo, me refiero a reservas financieras, un buen equipo de trabajo, la empresa familiar acorde e informada para saber a dónde estamos yendo, o todo lo contrario. Si venimos agitados, ya sin aire de antes, o sea, con deuda, problemas familiares, porque cuando vienen todos estos inconvenientes de que no hay aire, ¿no? Que no hay resultado, empieza a esparcirse por toda la empresa. Si quieres meter la cabeza bajo la abuela, tenés que sacar enseguida, ¿no? Bueno, muchos, primero, el equipo de trabajo tiene que estar informado de lo que está pasando, porque no es tan fácil darse cuenta de que los resultados son como van a ser en principio, y el impacto que tiene en la empresa y los equipos de trabajo. Y eso hay que informarlo. Yo creo que por esta campaña tenemos todos la tendencia a la inercia. Vamos a seguir haciendo lo mismo, un plan de siembra ajustado por algunas cosas, pero seguimos haciendo lo mismo. Pero lo que hay que hacer es preparar durante todo este año los accionistas, el equipo de trabajo y uno mismo con alternativas bien pensadas, meditadas y medidas para el otro junio. ¿Qué dicen en tu grupo CREA? ¿Y qué escuchás de otro grupo CREA? Vos estás en la comisión directiva, así que no tenés nada más que la visión de tu zona, sino la demás. ¿Qué dicen otros productores? Porque hay otros productores que de repente no tienen a lo mejor una administración tan compleja. Son ellos y a lo mejor un hijo y una persona que colabora o hacen nada más que agricultura, trabajan con terceros. ¿Qué dicen ellos también? Un poco ven esto
¿Y cómo ven este tema de vence la tarjeta, de pedirse a los bancos, y los bancos la realidad que también tienen que estar con, ¿no? Con Claro. las amígdalas hasta acá? ¿Qué dicen? ¿Cómo es un poco la perspectiva? ¿Todos opinan que hay que meter abajo el agua o alguno dice, mira, flotemos como podamos? Mira, hay de Porque todo. vos proponés nadar. Claro, propongo nadar, pero ir pensando qué voy a hacer en junio que viene. Por ahí este junio está lanzado, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es que no sea una huida hacia adelante. Claro. Porque, ¿qué pasa? Así como se da que un propietario de campo, que cuando va a alquilar el campo hoy, se encuentra con una realidad durísima, que le dice, mirá, el alquiler que tenías, bueno, ahora es este otro, que es muy distinto. Ahí el ajuste es inmediato. Los que sembramos campo, somos sujetos de crédito, ¿no? Claro. Tenemos capacidad de continuar en el negocio. Si vamos a alquilar un campo, por ahí nos dan a pagar a cosecha, podemos conseguir insumos, etcétera. Entonces, eso hay que medirlo muy bien con números. ¿Dónde Claro. me estoy metiendo? Claro, claro. ¿Qué tasa de interés estoy tomando? ¿Cuál es mi escenario si tomo una tasa al 25 o 30% y resulta que no hay ajuste de tipo de cambio, o se da como la leche, por ejemplo, que está bajando en pesos los próximos 2 meses? Hay un anuncio en baja en pesos. Entonces, es una combinación de analizar dónde estoy parado y dónde quiero ir. Hay muchos productores, bueno, que se están desayunando ahora. El año pasado vendían soja a 2.400 pesos, cuando iban a atajar la tarjeta, 2.400 pesos menos un flete de por ahí 200, 300 pesos, y hoy están vendiendo soja a 1.900 pesos, con un flete más alto. Y con maíz ni hablar. Y con trigo hoy prácticamente un trigo, depende de la zona que estés, pero casi que vendés 2 camiones, uno va a pagar solamente gastos comerciales y el otro te queda para vos. Entonces eso es una realidad que se va imponiendo y lo estamos todos viendo cómo a medida que se vende los camiones de la cosecha, no estás atajando, como te lo imaginabas, los compromisos de la campaña anterior. Vamos a meternos un poquito en costos de estructura y cómo vos ves que se están comportando los costos y cómo uno puede de alguna manera negociarlos y su flexibilidad para la negociación. Entonces, por ejemplo, fletes y lo que es lo formal y lo real. Bueno, alquileres un poquito lo dijiste, Sí. lo que está ocurriendo, insumos, ¿no? Y después, bueno, vienen los costos de estructura que uno también a veces tiene que negociar también desde ya con los accionistas, con la familia, Claro. con las partes, etcétera. ¿Cómo ves un poquito esto? La flexibilidad de esos costos y su impacto, porque tal vez uno pueda adecuarlos Claro. a la estructura de precio de los productos que vos vendés y a la realidad actual, ¿no? Cuando vos te sentás con otro y decís, bueno, mirá, está bien, ¿no? Gracias, me transportaste Claro, sí. toda la vida, pero hoy te dejo. ¿Cómo? ¿Me dejás? Y flaco, que negociemos. ¿Cómo ves eso? ¿Hay flexibilidad? Depende qué. Hay muchos insumos que son totalmente rígidos. Si yo quiero quiero llenar el petrolero, los 3.000 litros de gasoil, me preguntan, ¿lo querés o no lo querés? ¿Te Claro, lo lleno o no te lo lleno? ahí sonaste Se porque es acabó, una tarifa casi ¿no? oficial. Se acabó. Pero vos querés llenar de glifosato, o Bueno. querés llenar el galpón de semilla, o querés llenar de fitosanitario. Bueno, que ahí es necesita. otra cosa. Ahí tenés un margen de baja que se está dando, y vamos a ver cuál es el equilibrio. Porque está la capacidad de pago del productor, pero por otro lado hay un punto donde me imagino que las empresas van a decir, mira, hasta acá llegué. Claro. Y el margen, entiendo que es importante de baja, y viene bajando, pero no es lo mismo que el alquiler. ¿Quién Claro. puede bajar un 40%, un 30% las pretensiones? Y hoy se da el alquiler. Claro. ¿Mm? Y Que depende, fue depende de la zona, ¿no? que era Pero una de las muy más variable. ajustadas y la más Exacto, dura, era la más duro. inflexible, ¿no? Y ahora se invirtió. Y depende de la zona, cambia muchísimo. La zona de Rojas, Salto, Chacabuco, la zona más núcleo, todavía Es la más rígida, ¿no? Es la es más rígida. inelástica. El productor quiere conservar el campo que alquila y dice, bueno, mirá, me la voy a aguantar y perderé X. ¿No? Pero lo alquilo. En otras zonas ya la cosa cambia muchísimo. Entonces ahí puede haber un cambio. El tema de los retiros, empresarios, etcétera, dividendos, bueno, yo creo que ahí hay que empezar a diferenciar. Retiro es una palabra que la verdad que hace bastante ruido. Un retiro es me llevo algo de dinero. Sí, a cuenta muchas veces, ¿En ¿no? concepto de qué? Un dividendo es, mira, ganamos 100, Claro. se reparten 70. Tiene esa lógica. El retiro acostumbrado a sacar, bueno, ahora tenemos que ver qué resultado hay. Y eso genera
una Claro. conmoción muchas veces. Porque normalmente vos te acostumbras a lo mejor a un cierto nivel de vida de lo que vos necesitas y un cierto Sí. movimiento que además lo vas acoplando también a la inflación, porque la inflación a vos te erosiona. Claro. Entonces en un momento te das cuenta que el negocio no rinde en la medida No. de lo que vos te llevabas plus la inflación, Exacto. ¿no? Y después otro gasto como lo que es el impuesto inmobiliario, red vial, que Ahí- depende de ahí la zona. ahí estás a precio, ahí no tenemos Claro, remedio. en zona núcleo, por ejemplo, está de $80 por hectárea red vial e inmobiliario hasta 110. Depende la magnitud, la extensión del campo. Pero eso sumado a 130 o $160 de estructura, a veces estás hablando de un alquiler, entre comillas, ¿no? Entre inmobiliario, red vial y estructura, de 12 quintales de soja, o 13 o 14 quintales de soja, depende del caso. Bien, cultivos, decisiones de cultivos. Si bien vos a lo mejor en ese sentido no sos el mejor para preguntarle, pues sos un tipo que lleva una planificación, lleva un orden, rotaciones, no creo que en Sí. eso te salgas mucho de un esquema. Me parece que sí. ¿Te saliste de algún esquema de tus rotaciones? De decir, bueno, acá tenía que venir trigo, soja, maíz, soja, trigo, soja, maíz, y saliste y dijiste, obvio, trigo, saco el maíz y le metí 3 años seguidos 4 de soja. Mirá, reduje el trigo, hice un poquito más de cebada. Tratando- Era una lógica. Era una lógica. En ese Estaba- sentido, la fina se achicó algo, depende del campo, 10% aproximadamente. Maíz, yo creo que este año va a ser muy complicado. Desde ya que hay mucho tiempo, porque maíz estamos pensando ahora, junio, Sí. como decís vos. Maíz va a ser pospaso. Claro. Y bueno, tenés planificación para maíz de septiembre, que tenés que empezar a moverte un poquito. Incluso en algunos casos la siembra de segunda que ha crecido tanto Ese va a es el caer punto. post elecciones. Ese es el punto, ¿no? Que hay una revancha. Mm. Pero hoy por hoy da para hacer un maíz, si querés, testimonial, Claro. ¿no? Hacer algo, como para decir, hago algo. Pero el número es prácticamente no tiene manera de que dé positivo. Y cuando bajó mucho el resultado de soja, porque ¿qué pasa? Si el maíz no da tan bien, pero la soja da muy bien, el productor rota. Claro. Lo que hace es un mix. Ahora, cuando la soja apenas asoma la nariz, mirás el maíz y decís, El, esto que el hace un maíz está promedio. debajo del agua y además que el maíz te apalanque la soja, que ya tampoco te da, tampoco es algo que te sirva. Exactamente. Entonces, esa combinación que hubo varios años, que el maíz por ahí era, bueno, no da el número, pero da muy bien la soja o el doble cultivo, trigo-soja, hacía subir el área de siembra de maíz, o la mantenía por lo menos. Este año no está ese salvavidas. Entonces, salir a invertir, a endeudarse, porque capital de trabajo hay menos que otros años, para sembrar un cultivo que no sé si lo puedo vender. Hoy, por ejemplo, zona núcleo, para vender maíz, tenés que pedir turno. Llamás, te dicen no, a partir de julio te recibo, pago 30 días. Pero eso por Es las eso. complicaciones de que no haya apertura de Exactamente, cupos. es eso, Ajá. es eso. Hablando de Twitter, yo tuve varios debates desde ayer a la noche hasta hoy, porque muchos justamente decían, no, porque algunos de la cadena van y le hablan por atrás al gobierno. Digo, mira, decime por favor quiénes son, porque aunque sea de esta trinchera lo vamos a quemar, porque estando en Maizar sabemos perfectamente que está hablado horizontalmente y todo Sí. el mundo da la cara de cualquiera de los sectores. Muchachos, lo que necesitamos más es que la gente produzca maíz, y para producir maíz lo que tenemos que hacer es liberar al productor Claro. de todo tipo de problemas. Cuanto más maíz tengamos disponible. Lo escuché a la cadena aviar, escuché a la cadena porcina, escuché al fito, al tambo, así que eso no debería existir. Bien, te voy a la otra, que es una palabra, es un concepto que vos como técnico y como empresario está bueno, ¿no? Que lo digas. Tecnología. Tecnología. Cuando uno dice tecnología y años de malaria, yo creo que ya hace 3 años que tecnología es como la asignatura pendiente, aplicar lo mínimo, lo justo y en algunos casos ni aplicarlo, ¿no? Cuando digo tecnología es una buena semilla, cuando digo tecnología es estarle atrás al cultivo y monitorearlo, Sí. y significa gente estando atrás, Claro. significa atacar todos los yuyos y todas las malezas que tenés, reponerle al suelo algo de lo que le estás llevando. ¿Qué te dice este concepto este año? Tecnología adecuada. ¿Qué sería adecuado? Bueno, adecuada a cada situación, Límite necesario al número y- que tenés. Si realmente te conviene, tenés retorno financiero de aplicar una tecnología o no. Antes por ahí el entusiasmo nos llevaba a querer ser de punta, a hacer lo último en tecnología, el último híbrido, fertilizante, bueno, la recomendación exacta y por ahí un poquito más, buscando techo de rendimiento. Hoy la cosa cambió, porque si sale mal puede salir muy mal.
Y como te dije al principio, no podemos perder, digamos, cometer errores. Hoy los errores se pagan mucho más caro que antes. No hay un colchón. Entonces, bueno, los análisis de paquetes tecnológicos hoy nos lleva a una discusión muy importante, por ejemplo, en los grupos CREA, de hacer lo que corresponde y bien adecuado a cada situación. E irnos por encima de lo que podemos pagar, obviamente estamos metiéndonos en problemas cuando estamos generando en otros sectores de la empresa ajustes muy importantes y muy severos. Entonces, por otro lado, no podemos estar sobrados de algo que no hace falta en el momento exacto. Te hago la última, porque después seguimos, les recuerdo, seguimos con una especie de segundo bloque acá de Entre Amigos con Juan Balbín, y después lo vamos a volver a traer a Santiago para sentarnos a debatir un poco lo que viene hacia adelante. Pero quería él la visión, digamos, como productor agropecuario para transmitirle a ustedes cosas de lo que hace una persona que administra y administra además también su propio campo. Santi, paso y elecciones de octubre. Sacando, digamos, el componente político pasional, sino dejando el componente político situacional que de alguna manera pueda influir o no en decisiones futuras. ¿Qué te dicen las PASO? ¿Qué te dice octubre? Y octubre por ahí es el mes 10 y llega un poquito tarde. O sea, vos las querés decisiones. Hay mucha decisión hecha antes de octubre. Hoy, si uno piensa, ¿qué ve el mercado? Por ejemplo, en trigo no marca que van a sacar las retenciones. Mercado futuro dice que no, porque el precio te muestra que nadie cree que van a sacar las retenciones del trigo. O sea que el mercado está leyendo que no ganarían ni Macri ni Massa, porque ellos dos sí lo dijeron. Están diciendo, ¿para qué me voy a apurar a comprar trigo si creo que esto no va a suceder? Si estuvieran convencidos los exportadores que se liberan los ROEs, se liberan las retenciones, estarían tomando posiciones para comprar trigo. Pues es un excelente negocio. Comprar trigo a 130, un poquito más, 140, salir a comprar, tentar al productor y hacerse un buen margen. Ahora, eso no se ve. El productor, uno lo ve las decisiones que está tomando, muy frío. Es a ver cómo hago para pasar el año. Y no te olvides, Ricardo, que estamos todavía cancelando la campaña anterior. Y está costando mucho, pero mucho. Las tarjetas, pagarlas, salir a vender, conseguir cupos. Hay productos, por ejemplo, trigo y maíz son muy difíciles de vender, pero muy difíciles. Cuesta mucho. Es una venta casi artesanal, no es un commodity. De buscarle el novio a cada lote. Y eso cuesta muchísimo. Entonces, salir a pensar que va a haber un cambio en octubre, bueno, ponerle que venga, hay un margen, no digo que no, hay un margen, pero no es para grandes cambios en la campaña esta. La última, más allá de los años y todo, las canas que tenemos han venido, me parece que se han proliferado más los 2 últimos años, ¿no? Los verdes, sí. ¿Cómo lo veo vos? Porque vos sabés que en serio lo digo, como un fenómeno fisiológico, ¿no? Yo, digamos, venía bastante bien, es que además algunos creían que me pasaba carmela, digo, no, mirá, tengo, ¿no? Pero digo, nos han venido más canas. Yo creo que en los últimos 2 años hemos remado muy duro, ¿no? Nos hemos amargado mucho, hemos confrontado todo el tiempo, sentimos una carga de injusticias que vos podés tener malaria, pero sentir que te están acompañando en esa malaria, ¿me entendés? Claro. Qué sé yo, que lo que le puede pasar a los uruguayos con la caída de los precios, lo que le pasa a los farmers americanos, pero por lo menos tiene un gobierno que en algo trata de ayudarlo, ¿no? Acá nosotros es como pelear contra 2 paredes, ¿no? Claro, hubo mucho trabajo inconducente, mucho esfuerzo inconducente del conflicto. El conflicto, cuando uno piensa, si uno mira de arriba, Argentina como país agroindustrial, bueno, ahí hay una oportunidad monumental y lo que fueron los últimos 10 años. Entonces la frustración de estar confrontando, como que hubo confrontaciones importantes entre el agro y el gobierno, es una cosa que obviamente que nos saca canas mucho, porque si cómo puede ser, debería ser exactamente lo contrario, aportar al desarrollo. El agro, la capacidad que tiene de generar desarrollo en el interior es inmensa, entonces por ahí mucho trabajo y frustración en pérdida de tiempo en algo que no debería haber existido y no debería existir más, sino colaborar en conjunto a ver cómo hacemos para capturar esa oportunidad que nos da el mundo, que es de oro, una oportunidad que no tiene precedentes en la historia, para acompañar el desarrollo de Argentina. Ahí debería estar distribuido y enfocado el trabajo nuestro, ¿no? Y no en por ahí un trabajo inconducente que tuvimos reactivo
cuando la verdad que hubo problemas y hay problemas que realmente son gratuitos, que no deberían estar existiendo. Santi, te invito a que nos aguantes un ratito. ¿Cómo no? Nos vamos a sentar con Juan Balbín, vamos a charlar con él como productor también, como agrónomo y además como hombre que se ha metido en la política. Y después nos vamos a sentar los tres y vamos a debatir la Argentina que viene. Fíjese, nos animamos a debatir la Argentina, por lo menos para que sirva de inductor y usted también lo charle en su lugar. Espérenos un minuto y medio acá en Canal Agrositio.